Brevemente quiero comentar que el doctor Luis Fernando Urrutia obtuvo la licenciatura en Ingeniería en la Universidad Federico Santa María en Chile y después una maestría en Física en la Universidad de Chile. Posteriormente obtuvo un doctorado en Física de Altas Energías en la Universidad de California. Actualmente, como ya comenté, es investigador de nuestro instituto, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y tiene la máxima categoría, ¿no?, en el PRIDE. Ha dictado más de 60 cursos distribuidos en los programas de licenciatura y posgrado en física, tanto en la UNAM como en otras universidades. Tiene más de 160 publicaciones en revistas y memorias en extenso de circulación internacional. Ha dirigido 8 tesis de doctorado, 5 de maestría y 5 de licenciatura. Y también ha dirigido 6 estancias postdoctorales. Ha sido invitado a más de 60 congresos y escuelas internacionales y ha presentado más de 100 pláticas en diversos congresos, talleres y escuelas, tanto nacionales como internacionales. En 2005 se le otorgó la medalla de la División de Partículas en Campos de la Sociedad Mexicana de Física y entre sus líneas de investigación se encuentran teoría cuántica de campos, métodos hamiltonianos de cuantización, teoría de campos complejos efectiva y acoplamientos topológicos en regiones, en teoría de norma y gravitación. El título de la charla de hoy es Violación de simetrías espaciotemporales, de la teoría a la práctica. Bueno, perfecto. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. Voy entonces a hablar acerca de... El título puede ser un poco misleading porque, digamos, no quiere decir que se hayan encontrado teorías de violación de Lorentz en física de teorías fundamentales, sino que significa más bien que yo he cambiado de tema de investigación, motivado realmente por el punto de vista original de las violaciones de la simetría de Lorentz. Entonces lo que quiero hacer básicamente es hacer una pequeña revisión, digamos, de algunos, por lo menos 2 artículos, 2 trabajos interesantes que tuvieron que ver justamente con la violación de simetría de Lorentz en interacciones fundamentales y más o menos dar una idea general de cómo se ha procedido en esta zona. Y de ahí voy a tratar de motivar en forma tal vez un poco ingenua mi cambio a la otra línea de investigación relacionada más bien con física de materia condensada, desde el punto de vista de teorías efectivas. O sea, yo nunca me voy a preocupar de la parte microscópica, porque no sé nada de eso, y vamos a tratar de ver todo el punto de vista de teorías efectivas o teoría de respuesta, digamos, de ciertos materiales a interacción electromagnética. Ahí entonces va a entrar muy naturalmente la electrodinámica axiónica, que describe justamente la respuesta de ciertos materiales interesantes desde el punto de vista de la materia condensada, y voy a tratar de discutir algunas aplicaciones, en particular el efecto magnetoeléctrico, que es un efecto que pervade, digamos, toda esta situación, y voy a hacer énfasis en la radiación de Cherenkov reversa, ¿okay?, que es realmente un descubrimiento novedoso que no se esperaba, digamos, en materiales naturalmente existentes. Entonces, si tengo tiempo, voy a ir a discutir aplicaciones en iones hidrogenoides colocados frente a un aislante topológico y al efecto Casimir. Finalmente, voy a discutir algunos tópicos que quedan pendientes por hacer, digamos, algunos de los cuales ya están empezados y otros de los cuales se van a continuar. Entonces, básicamente, el énfasis va a estar en la simetría de Lorentz, que es una simetría fundamental de la naturaleza a nivel de las interacciones fundamentales, ¿no es cierto?, que básicamente tiene sus raíces en la relatividad especial. Entonces, la pregunta básica que uno se hace es por qué testeamos, por qué, digamos, sometemos a prueba la simetría, la invariancia de Lorentz, y que es algo más o menos sagrado, entre comillas. Y para ello, por lo menos, hay 2 respuestas. Una que es la obvia, ¿no es cierto?, que la física es una ciencia experimental
y por lo tanto requiere de la mayor precisión posible para validar, digamos, sus leyes fundamentales. Además, muchos experimentos, ya sea en física atómica o en astrofísica, observaciones astrofísicas, han alcanzado precisiones muy altas que permiten discriminar procesos que tienen ya la sensibilidad de la escala de Planck, que se supone que es la escala que más o menos entendemos que rige, digamos, la gravedad cuántica. Entonces, estos experimentos pueden proveer, digamos, algunas restricciones sobre las posibles teorías de gravedad cuántica, en el sentido que voy a explicar brevemente a continuación. Muchas de las teorías de gravedad cuántica entonces parten del postulado de que el espacio a distancias muy pequeñas, como la longitud de Planck, no tiene ya la estructura de un continuo, sino que tiene una estructura más bien granular a distancias muy cortas. En gravedad cuántica de lazo, por ejemplo, se dice que el operador de volumen tiene valores discretos, ¿okay? Y como la gravitación se supone que no es una teoría en el espacio, sino que es una teoría del espacio, uno esperaría entonces que si voy a medir volúmenes cuánticamente, resulten valores discretos y se pierda la idea del continuo, que básicamente es la que enmarca, digamos, el teorema de Noether, por ejemplo, todos los teoremas de conservación derivados a partir de esa idea. Entonces, en ese sentido, una posibilidad para checar estas ideas es que se viole justamente la simetría de Lorentz en particular debido a la estructura granular del espacio. Entonces la pregunta grande que surge justamente es esa: si uno toma en cuenta esa estructura granular en serio, digamos todavía de una manera bastante heurística, por lo menos en mi caso, la pregunta es si eso va a incidir en modificaciones a la propagación de partículas, a la interacción de partículas, a energías básicamente del modelo estándar. ¿Okay? Eso significa que no existe una teoría cuántica de la gravitación que sea compatible con la invariancia de Lorentz. No, sí hay, como se llama, hay teorías, por ejemplo. No es necesario que rompas la invariancia. No, eso no está probado. Estamos haciendo la suposición de que podría ser plausible, dado el hecho de que tiene esa estructura granular, uno, como se llama, podría plantearse esa duda, digamos, ¿ok? Y justamente, pero por otro lado hay la cosa importante, que todos esos experimentos te van a dar cotas a las violaciones de Lorentz. Entonces, una teoría cuántica de la gravitación, sea cual sea que ya está hecha, si no viola Lorentz, perfecto. Si lo viola, debe estar acotada por los parámetros, o sea, que se obtienen experimentalmente. Entonces, si uno piensa justamente en el espacio ahora como algo que no es continuo, sino que tiene esa discretez, ¿no es cierto? Uno piensa que eso puede ser análogo a lo que pasa en un sólido, ¿okay? Y ahí, en efecto, si ustedes saben ya que la propagación de fotones, por ejemplo, sufre correcciones, etc. Y entonces, la gente, en particular Amelino Cameli y compañía, se preguntaron, trataron de poner en práctica, o sea, en posibilidad experimental, incluso eso es lo interesante de esta idea, esa posibilidad. O sea, la idea es que fotones de muy lejos, emitidos a distancias cosmológicas, digamos, al pasar a través de ese espacio granular, podrían sufrir desviaciones en sus tiempos de arribo, digamos, debido a modificaciones a la velocidad de propagación de la luz. ¿Okay? Y esta es una cosa que se ha medido, o sea, la gente ha invertido bastante tiempo en determinar esos tiempos de retraso, lo cual es bastante no trivial. Entonces la idea básica, una manera muy heurística y muy fenomenológica de introducir la violación, es cambiar las relaciones de dispersión del fotón, por ejemplo. El fotón normalmente, el invariante de Lorentz, tiene esta relación de dispersión, entonces uno agrega pedazos que violan justamente esa relación y por lo tanto violan Lorentz, que están escalados básicamente por una energía muy alta que de alguna manera tiene que ver con la energía de la gravitación cuántica, con la energía característica. Pues uno toma eso básicamente como energía de Planck normalmente, pero podría no ser así.
Eso implica una velocidad modificada justamente, y ahí entonces se ve que la velocidad depende de la energía, y entonces fotones con diferentes energías deberían tener diferentes tiempos de llegada si han sido emitidos simultáneamente desde la fuente. Una estimación muy grosera, digamos, si usted quiere, muy de primeros principios, sin tomar en cuenta muchas cosas, digamos, una primera aproximación del tiempo de retraso es de este estilo. Y entonces ustedes notan que hay una supresión enorme aquí con esta energía grande que tiene que ser, porque las violaciones de Lorentz, si es que hay, deben ser pequeñísimas. Entonces se requieren distancias enormes y por eso hay que considerar fuentes de origen cosmológico. Entonces, por ejemplo, tomando estos números que son relativamente razonables, observacionalmente, digamos, uno obtiene que hay tiempos de retraso del orden de 10 a la menos 3 segundos, que más o menos está en el borde del límite de la sensibilidad, digamos, observacional en ese tipo de fenómenos. Entonces, por ejemplo, aquí muestro nomás para que tengan una idea. Sí, aquí hay una serie de listas, gamma ray bursts, pulsares, AGNs, etc. Sí, bueno, ese es un problema que a mí no, pero por lo menos se pueden poner cotas, ¿ok? Porque tú puedes decir por lo menos que el tiempo mínimo de retraso, el tiempo de retraso es lo que dura el pulso, digamos, es la peor cota que puedes poner. Y eso te da alguna idea. Ahora, la gente que hace estas cosas lo hace mucho mejor que eso, pero no sé. Ese es un problema, sí. Entonces quería mencionar, justamente aquí se muestran diferentes bins de energía, no se ve bien acá, pero qué sé yo, de 25 a 50, 50 a 100, etc. Y aquí se ve el pulso que va llegando. Entonces, suponiendo que uno es capaz de determinar la emisión del pulso simultánea, digamos, y todos esos detalles, puede ver los tiempos, los retrasos, digamos, por ejemplo, el pico, que aquí llega en un cierto tiempo, aquí en otro, y aquí en otro. ¿Okay? Entonces, gente usando relaciones modificadas lineales en esa energía, ha encontrado, digamos, estas cotas mínimas para esa razón, digamos. ¿Okay? Aquí realmente está dicho lo que uno acota realmente es esto, se fija en esta combinación EQG entre Xi. Y ahí uno ve que pone, digamos, uno podría poner esto como una energía completa, pero etc. Usualmente aquí uno supone que si su teoría tiene que ver con la gravitación cuántica, esto va a ser la masa de Planck, y este coeficiente debía ser más o menos de orden 1, si todo funcionara de acuerdo. Aquí, por ejemplo, muestro otro aspecto interesante que tiene relevancia con lo que hace la gente aquí en HAWC. Este básicamente es el espectro de rayos gamma de alta energía que detectarían en el CTA, digamos, que todavía no está construido, que viene de esta fuente de AGN. Y aquí se ve claramente la influencia de la violación de Lorentz. O sea, si hay violación de Lorentz, deberían haber recibirse más fotones con esta alta energía que si no hay, digamos. Lo único que intenta mostrar esto es que hay maneras observacionales de determinar si esas relaciones de dispersión modificadas tienen algún sentido o no. O sea, no es nomás un asunto de principio, sino que hay una manera experimental de checar. Ahora quiero mencionar dos aspectos importantes. Hay dos maneras de atacar este problema, ¿no es cierto? Porque lo que uno quisiera es tener teorías de campo, básicamente, de las cuales esas relaciones de dispersión se obtuvieran de la manera estándar como uno lo hace. Uno pone una onda plana, qué sé yo, y ve cómo resulta la relación momento-energía. Entonces, básicamente hay dos maneras de atacar este problema. El problema que he llamado aquí top-down significa que uno partiera de una teoría de gravitación, hiciera todo lo que hay que hacer, que nadie sabe todavía cómo hacerlo, para llegar al espacio plano y ahí ver las consecuencias que tiene esa teoría sobre la propagación de partículas. Entonces, en ese sentido, estos fueron unos trabajos bastante relevantes a nivel internacional, digamos, y probablemente uno de los primeros que hicieron aquí en México, pero por lo menos lo que hicimos nosotros. Entonces, hubo por lo menos estas tres propuestas para entender la
electrodinámica modificada que da justamente relaciones de dispersión de ese tipo. Estas dos propuestas, la primera y la última, bueno, la última se refiere a los fermiones realmente, ¿ok? Que nosotros también hicimos con Alfaro y Hugo Morales en esa época. Y entonces estas dos propuestas están basadas en una visión muy heurística de la gravitación cuántica de lazos, ¿ok? Nunca se trató de hacer algo muy formal, digamos, porque realmente no se supo cómo tomar en cuenta la constricción hamiltoniana, que ha sido el problema eterno de la gravitación. Okay. Y esta otra teoría está basada en una formulación de teoría de cuerdas que tenía Ellis y compañía. Entonces aquí aparece el parámetro de violación, se fijan que tiene que ver con la longitud de Planck, aquí también, etc. Si uno pone el EPI igual a 0, obtiene la electrodinámica común y corriente, digamos, sin mayores problemas. Otro trabajo interesante que también tuvo una gran repercusión y una gran discusiones al respecto, digamos, fue este que hicimos con Daniel y compañía, en el cual se encontró un problema de ajuste fino, digamos, en el sentido siguiente. O sea, si uno considera un modelo, por ejemplo, de teoría de campos a la cual le pone las violaciones de Lorentz que están muy suprimidas por construcción, digamos, y calcula la autoenergía, en este caso del fermión, del bosón, perdón, eso tiene la gracia de que explora altas energías al integrar sobre los momentos, digamos, sin necesidad de que uno llegue realmente a esas energías en la práctica, ¿no es cierto? O sea, es una manera de explorar. Entonces, el hecho de colocar, de representar la granularidad del espacio colocando un corte de este estilo, se fijan que solamente depende del 3 momento, de alguna manera se toma como la teoría microscópica que describe, que toma en cuenta el hecho de que la gravitación es granular a esas escalas. Y uno entonces calcula la corrección, la energía, calcula la autoenergía, digamos, del bosón ahí, y encuentra que se le cuelan, digamos, factores que tienen que ver con violación de Lorentz, porque esto está hecho en un sistema de referencias dado con una velocidad fija, y el coeficiente de estas violaciones de Lorentz es enorme. ¿Okay? Entonces, eso tiene problemas de que no puede ser. Y eso va a pasar siempre que uno haga un modelo, digamos, microscópico de la teoría con este tipo de corte. Pues. Entonces, eso genera un problema de ajuste fino que ha sido discutido ampliamente. Mucha gente tiene propuestas para resolverlo. No en este contexto, porque hay que modificar la situación. En este contexto no queda de otra que sea así, digamos, pero hay maneras de introducir escalas intermedias, por ejemplo, cosas Liberati, hecho cosas por el estilo, que podrían, digamos, solucionar el problema en el sentido de que la realimentación que viene de los operadores al hacer el cálculo de la autoenergía está realmente suprimida como debería, digamos, si la teoría fuera adecuada. Entonces, esos dos, bien. La otra manera de acercarse a este problema es un procedimiento de abajo hacia arriba, digamos. ¿Perdón? Todos esos enfoques requieren ajuste fino. También el de Liberati, sí, yo no he mirado mucho más del asunto, pero él dice que se suprime la cosa, no que se anula, sino que queda corregido con un coeficiente que está suprimido. En un proceso. Ah, en un proceso. Bueno, eso hay que mirarlo. Yo no he seguido mucho mirando esto, lo comento, digamos, porque fue un trabajo interesante que ha tenido repercusión. Como digo, todavía hay maneras de darle la vuelta, en principio. Bueno, el segundo manera de atacar el problema entonces es de abajo hacia arriba, y entonces uno se basa en lo que se llama el modelo estándar extendido de Kostelecky, que consiste en escribir todos los posibles operadores que violan Lorentz en dimensión 3, 4 renormalizables, y últimamente también se han agregado operadores de dimensión más alta,
de tal manera que sean consistentes con el contenido de partículas del modelo estándar. ¿Ok? Y este modelo funciona básicamente pensando que la violación de Lorentz proviene de los valores de expectación en el vacío de una teoría más grande, la teoría más fundamental, que se producen, digamos, y que son valores de expectación de operadores tensoriales, de modo que producen direcciones en el espacio. Por ejemplo, el campo de Higgs es el valor de expectación del vacío de un campo escalar, entonces eso no hay problema, eso va de todo el espacio, pero no genera ninguna dirección privilegiada. Si uno toma valores de expectación de operadores tensoriales, entonces obtiene direcciones privilegiadas, y la idea básica es que estamos inmersos en ese conjunto, en ese mar de flechas, si ustedes quieren, que están dados por esos valores de expectación, y entonces nuestro laboratorio se mueve con respecto a ellos y genera básicamente variaciones sidereales o diarias o temporales, digamos, en los resultados de algunos experimentos. Entonces, la idea aquí es que uno tiene que tener un modelo que contenga, digamos, que contenga todas las posibles violaciones de Lorentz con ciertos coeficientes. Entonces, uno con ese modelo diseña experimentos y esos experimentos ponen a prueba, acotan, digamos, el coeficiente respectivo que uno está considerando. Esa es un poco la idea de este modelo. Entonces, aquí, por ejemplo, muestro, no se ve muy bien aquí, parte del sector fotónico del modelo estándar. Entonces, esto es el lagrangiano de Maxwell usual, y aquí entonces se agrega un coeficiente arbitrario constante por el momento, que justamente se supone que esto es algo fijo en el sistema de coordenadas y que es un valor de expectación, provee direcciones en el espacio, y entonces esto codifica de alguna manera con 19 coeficientes las violaciones de Lorentz. Entonces la gente selecciona ciertos sectores pues, de eso y hace experimentos que acotan, digamos, las diferentes componentes de ese tensor. El número de experimentos que se ha hecho es enorme, o sea, la gente ha usado mucho esta idea en observaciones, experimentos en física atómica, experimentos en trampas de Penny, etcétera, experimentos en muchas cosas, también observaciones astrofísicas, etcétera, y últimamente con el auge de ondas gravitacionales también, digamos, se está incorporando de alguna manera ese sector. Todo eso está resumido en unas tablas que se publican cada año, digamos, aquí en el Reviews of Modern Physics, y el número de páginas de esas tablas ha crecido enormemente en los últimos años. Y ahí están entonces los valores, las cuotas que tienen y los experimentos en los cuales se han obtenido dichas cuotas. Bueno, ahora se voy a pasar a la parte que para mí por lo menos me ha ayudado a hacer el cambio, digamos, a una versión más realista de la violación de Lorentz. Debo decir que en el caso anterior no hay ninguna evidencia de violación de Lorentz a nivel de teorías fundamentales. ¿Okay? Y tal vez es un poco obvio que en materia condensada sí hay violación de Lorentz de manera natural, digamos, porque tienes como se llama, paredes y redes y cosas por el estilo. Entonces, la idea de cambiar viene de una sugerencia de Kostelec y compañía de que es más o menos obvio en realidad, que si uno agrega coeficientes que dependen de la posición, obviamente va a obtener violaciones de la simetría de Lorentz, si esto es una función arbitraria, por ejemplo. Y lo mismo que si uno agrega derivadas de funciones de la posición, estas pueden de alguna manera imitar esos vectores o tensores que uno pone como constantes a dedo en el modelo estándar extendido. Por ejemplo, aquí está de nuevo el lagrangiano del sector fotónico del modelo estándar extendido. Y lo que uno se da cuenta es que si cambia estas cosas, por ejemplo, yo pongo aquí un teta de x, acá, con el carácter tensorial simple epsilon, digamos. ¿Okay? Entonces, esto claramente
va a violar Lorentz. Lo mismo acá, digamos, esta es la parte de, ¿cómo se llama? Jacob Carroll Field, electrodinámica. Lo mismo acá, digamos, si yo reemplazo este vector por algo así como esto, de nuevo voy a violar Lorentz. Lo importante, entonces, lo interesante es que estos lagrangianos describen, por razones que vamos a ver a continuación un poco, el comportamiento efectivo de ciertas teorías, o sea, la respuesta electromagnética efectiva de ciertos materiales en materia condensada. Entonces, aquí realmente hay una especie de contacto que, bueno, puede ser un poco ingenuo, pero sí es. El último término ya abandona invarianza de norma. ¿Perdón? El último término y rompe invarianza de norma, no en la próxima. Ah, este. No porque, como se llama, o sea, perdón, el lagrangiano sí varía, pero varía por una derivada total. Entonces la acción, digamos, sí mantiene la invariancia de norma. Ese es el típico término de Chern-Simons, si tú quieres, ¿ok? Claro. Entonces, esa es mi motivación, por lo menos, para justificar un poco el cambio, ¿se fijan? Y obviamente hay una justificación mucho más profunda desde el punto de vista de materia condensada. Como digo, insisto, materia condensada yo la voy a ver desde el punto de vista de la teoría efectiva, no desde el punto de vista microscópico, que realmente es si ustedes quieren, importante, pero ahí yo no tengo nada que decir porque no sé de eso simplemente. Entonces la idea básica de esto es la entrada de la topología, digamos, que tampoco voy a la materia condensada. Y eso se ve claramente si uno estudia la estructura de bandas de estos sólidos. ¿Okay? Entonces el inicio de esto se dio con el descubrimiento del efecto Hall cuántico en 1980 y después se generó un gran interés topológico un gran interés en aspectos topológicos de la materia cuántica, lo cual redundó, digamos, en el premio Nobel de esta gente. ¿Okay? Entonces, en esa materia topológica entre el Quantum Hall Effect, los aislantes topológicos, los semimetales de Weyl y muchos otros materiales que no voy a mencionar. Entonces, les recuerdo, el efecto Hall, digamos, es la idea de que uno tiene una corriente longitudinal, si ustedes quieren, aplica un campo magnético muy fuerte, y entonces se produce una corriente transversal que genera una diferencia de potencial, digamos, entre estos extremos de la placa. ¿Okay? Clásicamente, el gráfico de la resistividad versus el campo es simplemente una línea recta, y cuánticamente, eso fue lo que descubrió von Kittling, se ve que hay una cuantización de esa resistividad, digamos, en ciertos platós. ¿Okay? Y justamente de ahí proviene, reinterpretada la situación, la aparición de la topología en materia condensada. Entonces, esa conductividad, digamos, resistividad, está cuantizada, digamos, en unidades de cuadrado entre h, está cuantizada por números enteros, y ese es el problema de explicar. Entonces, haciendo la teoría de cubo, digamos, de respuesta lineal, uno puede encontrar la forma explícita que tiene esa conductividad en términos de las funciones de onda de las bandas, digamos, ¿okay? Y lo interesante es que esta gente, Toules, Komoto, Nightingale y Denis, se dieron cuenta de que esto tiene un origen topológico. ¿Okay? O sea, ellos tenían la expresión de cubo y se dieron cuenta que podían reescribirla de tal manera de enfatizar, digamos, el contenido topológico de esa estructura. Eso se hizo en base a la conexión de Berry, que en el caso de la función de onda está definida de esta manera, de la curvatura de Berry, y ellos mostraron entonces que la conductividad esta que viene de la fórmula de cubo, ya se conocía, se puede escribir de esta manera, donde, digamos, la zona de Brillouin se considera un toro, por razones de condiciones de borde, digamos, y lo importante es que este objeto de acá es justamente el primer número de Chern, que es
un número cuántico topológico que está cuantizado en unidades. ¿Ok? Entonces aquí aparece, debido a este contacto que no es obvio en absoluto, el primer, si ustedes quieren, manifestación de la topología en materia condensada. Ahora, desde el punto de vista de teoría efectiva, la acción que describe esta situación, digamos, o sea, la acción que me permite, si ustedes quieren, recuperar la corriente en términos del campo, okay, para recuperar la conductividad, tiene esta forma que justamente es la acción abeliana de Chern-Simons en 2 más 1 dimensión, okay, que también tiene componentes, una interpretación topológica. Y aquí, claro, uno tiene que poner, digamos, el C1 que aparece acá. ¿Okay? Entonces, ese es el origen, digamos, topológico de o sea, cómo entró la topología, si ustedes quieren, en materia condensada. Ahora, entonces, vamos a discutir algunas propiedades de otros objetos que son los aislantes topológicos. Como digo, sin entrar en detalle de la topología a nivel de las bandas. Y entonces voy a decir solamente que estos materiales son materiales que son aislantes en el bulto, pero que tienen estados conductores en la superficie. Okay, uno puede probar que en efecto, dado el hamiltoniano de Dirac microscópico, eso ocurre, digamos, y esos estados conductores entonces viven solamente en la superficie. Esto se debe a que hay una combinación importante entre una fuerte interacción spin-órbita y la invarianza bajo inversión temporal, y estos diferentes regímenes están protegidos topológicamente por la inversión temporal y no pueden ser conectados adiabáticamente a los aislantes normales. Eso lo voy a explicar un poquito mejor en la próxima. Es interesante también hacer notar que los aislantes topológicos fueron primero predichos teóricamente en 2 dimensiones y después observados experimentalmente. Digo, eso a veces es difícil que pase, pero aquí fue muy interesante. Entonces aquí, por ejemplo, muestro esta es una caricatura, digamos, de un aislante, ¿no es cierto? Tenemos la banda de valencia, la banda de conducción, y acá hay el gap. Los estados de borde, entonces, son estos que están aquí en verde, que de alguna manera conectan, pues, la banda de valencia con la banda de conducción, y que ocurren en la superficie del material. Como mencioné antes, entonces, si no lo mencioné, lo digo, la acción efectiva que describe estos aislantes topológicos tiene esta estructura. O sea, es como la generalización cuadridimensional, pues, de la acción de Chern-Simons. ¿Okay? Esta estructura que también tiene una estructura topológica en la integral, digamos. Si uno le saca el teta de x para afuera, esa integral básicamente en una superficie cerrada sin borde es el segundo número de Chern. Y imponiendo invarianza bajo inversión temporal, ¿no es cierto? Uno tiene básicamente que E va a E, B va a menos B. Entonces, en principio uno podría pensar que la única posibilidad de tener invarianza bajo inversión temporal aquí es que teta vaya a menos teta, eso significa que teta sea 0. Sin embargo, uno tiene que preocuparse básicamente del exponencial de la acción. O sea, la amplitud vacío-vacío, digamos, tiene básicamente que ver con la exponencial de la acción. Entonces, si uno hace eso, digamos, ya adquiere más posibilidades y la exponencial de la acción tiene esta forma. Este m, digamos, es justamente la integral del segundo número de Chern, que es justamente esto sin el teta, digamos. ¿Okay? Eso también en una variedad sin bordes está cuantizado en números enteros, que sería justamente este m. Entonces, si veo invariancia teta en menos teta, llego a la conclusión de que el teta puede ser npi ahora, no solamente 0. Y esto distingue 2 clases de aislantes, entonces, ya que si yo cambio teta en teta más 2pi, obtengo básicamente lo mismo, entonces me debo quedar en el intervalo 0 a 2pi, y entonces tengo la posibilidad de tener teta igual 0, que son los aislantes topológicos, perdón, teta igual 0 son los aislantes normales, y teta igual pi, entonces caracterizan a los aislantes topológicos. ¿Okay?
Aquí comento de que el objeto que uno pone aquí en la densidad, digamos, es justamente lo que se llama la densidad de Pontryagin, y que también tiene su origen topológico, y que es una derivada total. Eso es interesante, es una característica típica de los invariantes topológicos, que además de ser no cambiar bajo cambios suaves de la conexión, son una derivada total. Y entonces eso nos lleva a la descripción ahora ya de la acción completa que describe estos materiales. Entonces la acción completa que describe estos materiales es lo que yo llamo una versión restringida de la electrodinámica axiónica. La electrodinámica axiónica básicamente es esto mismo, con la diferencia que el θ es un campo dinámico. ¿Okay? Y ese es un punto interesante que desgraciadamente no tengo tiempo de discutir, pero la electrodinámica axiónica fue inventada por Sikivi como en 1983 y fue el producto de una serie de problemas que había en física de partículas que se fueron resolviendo sucesivamente, pero cada solución generaba otro problema, sí, ¿ok? Hasta que al final, digamos, todos los problemas anteriores se resolvieron con la electrodinámica axiónica, pero todavía queda el problema de encontrar la acción, digamos. O sea, entonces todavía queda un problema pendiente a pesar de los muchos pasos que se han dado. Entonces, en ese sentido, para nosotros es una acción restringida en el sentido que para nosotros el θ es una propiedad del medio, ¿okay? Y básicamente vamos a considerar el caso simple en que θ es constante por pedazo. Si θ fuera constante global, entonces no obtengo nada nuevo, ¿no es cierto? Porque justamente el término este es una derivada total. Y se ve claramente de acá, ¿no es cierto? Estas son las ecuaciones de Maxwell que resultan de combinar estas dos densidades lagrangianas, que añaden pedazos adicionales de densidad de carga efectiva, digamos, que dependen del gradiente θ, y añaden pedazos adicionales de corriente que también dependen del gradiente θ y de la derivada de θ con respecto al tiempo. O sea, si θ es constante, entonces no hay modificaciones a las ecuaciones de Maxwell. Por eso, entonces, necesitamos θ por el caso más. ¿Qué propiedad exactamente de los materiales estaría determinando el valor de θ localmente? Y que los materiales tienen θ constante, digamos, ¿okay? O sea, juntas dos materiales, eso es lo que estás haciendo. Estamos colocando un material con un θ1, qué sé yo. Pero hay algo en el material que determina ese valor de θ. Sí, bueno, hay una manera de... Sí, hay... ¿Qué es lo que busco en el material? ¿Su densidad de spin? ¿Su densidad? ¿Qué busco? Sí, buscas... ¿Perdón? O sea... Sí, eso tiene que ver con la estructura de bandas del asunto, digamos. O sea, la estructura de bandas es la que te dice que hay ciertas características topológicas. Y hay una... De hecho, microscópicamente ese θ se puede determinar en términos de las propiedades del medio. Y también uno demuestra que viene como un invariante topológico, digamos. Pero así... Propiedades cuánticas. Sí. Claro. De las bandas, tiene que ver con la estructura de bandas y las funciones de ondas de las bandas del material. ¿Okay? Pero la estructura de bandas también tiene que ver con el tipo de átomo o de molécula y la ocupación. Claro, sí. Sí, es un problema complicado porque tienes que buscar primero algo que tenga acoplamiento espin-órbita fuerte. ¿Okay? Y de ahí no te sé decir, digamos, cuáles son las características de cada material, pero eso hay que analizarlo caso por caso, o sea. Bueno, una cosa interesante también para hacernos la vida fácil es que estas ecuaciones de Maxwell se deducen de las ecuaciones de Maxwell normales en un medio con estas relaciones constitutivas, digamos. O sea, yo podría haber empezado de ahí y entonces se valen todas las ideas que uno tiene de electrodinámica en un medio material, pues. ¿Okay? Entonces nosotros, como digo, vamos a considerar el caso más simple que ponemos dos de esos medios, uno que tiene θ1 y uno que tiene θ2, uno frente al otro, con el objeto de que haya un gradiente de θ, pues.
Ese gradiente teta, entonces, básicamente, consideramos el caso plano, primero para ilustrar las cosas. Consideramos la interfaz en z igual a 0, y entonces el gradiente teta tiene una contribución de la función delta, digamos, que salta justamente ahí. O sea, aquí es 0, gradiente teta aquí es 0, pero aquí salta discontinuamente. Y entonces las condiciones de borde, digamos, se obtienen de la ecuación de Maxwell directamente de la manera estándar y generan, digamos, ustedes ven, densidades de carga superficial efectiva y densidades de corriente superficiales efectivas. Y esto es el efecto más interesante de la electrodinámica teta restringida, digamos, que es el efecto magnetoeléctrico, que quiere decir justamente que campos magnéticos pueden generar campos eléctricos y viceversa. ¿Okay? El estudio de los magnetoeléctricos es un estudio bastante antiguo, digamos, hay mucha referencia al respecto. Ha habido un revivimiento, digamos, de este efecto debido justamente a la introducción de los aislantes topológicos. Entonces, desde mi punto de vista, un aislante topológico es otro magnetoeléctrico que tiene propiedades más interesantes de cuantización, digamos, pero en la práctica, desde el punto de vista efectivo, es casi lo mismo. Nosotros hemos considerado muchas veces los casos en que el épsilon de los dos medios es el mismo, lo mismo que la permitividad, con el objeto de hacer énfasis nomás en la pura parte que viene del término teta, digamos, hacer énfasis en ese aspecto y ver qué consecuencias trae esa parte topológica, entre comillas. En principio tendrías que tener una ecuación de movimiento para teta, ¿verdad? Que no tienes ahí. No, por eso digo, porque nosotros por eso le llamo a la electrodinámica única restringida, porque no es un campo dinámico. ¿Te fijas? O sea, es una propiedad, es lo mismo que tuvieras epsilon 1 y epsilon 2, son propiedades que caracterizan al medio. Sí, la electrodinámica axiónica de verdad tiene, como se llama, como tú dices, la dependencia en teta. Bueno, entonces, tiempo se acaba. Es una manera conveniente de describir estas situaciones mediante la función de Green, que básicamente es lo de siempre, ¿no es cierto? Uno tiene un operador, que es el operador que me describe cómo se mueve el potencial electromagnético, que aquí un poquito más complicado, aquí tiene el acoplamiento teta. Para el caso plano, digamos, uno se puede simplificar mejor la vida aprovechando la invariancia traslacional en las componentes perpendiculares X y Y también la invariancia traslacional en el tiempo. Entonces uno reduce el problema a una función de Green reducida, digamos, una función de Green completa la escribo así, y toda la dinámica entonces en este caso particular va a estar en ese término que satisface una ecuación de este estilo. ¿Ok? Y en general la presencia del término delta z permite que este sistema, que en principio es una ecuación integral, ¿no es cierto?, la pueda yo reducir a un sistema de ecuaciones acopladas algebraicas. Y básicamente la idea es esa, y para eso ocupo, digamos, una función de Green que llamo función de Green libre, que satisface el mismo operador excepto con teta igual a 0. Entonces, con esa función de Green, que básicamente es la adecuada para describir las condiciones de borde de cada problema, uno puede integrar fácilmente la situación general. Aquí está la ecuación diferencial, se fijan, en la cual uno transformaría esta ecuación, aquí está la ecuación integral, en la cual uno transformaría esta ecuación diferencial, y normalmente lo que no se puede hacer directamente es la integración aquí, porque aquí hay una función, un potencial, digamos, arbitrario en z, entonces eso complica la vida enormemente. Aquí el hecho de que tengamos la delta me permite reducir la situación a una ecuación algebraica. En este caso simple es lo que está ahí, digamos, eso puede hacerse en el caso general, entonces, y uno obtiene expresiones de este estilo. ¿Okay? Esta es la función de Green usual, y ese es un punto muy importante que va a ser la causa básicamente de la radiación de Cherenkov reversa, es el hecho de que, aquí por lo menos en el caso simple se ve bien, se fijan. Básicamente la función libre siempre va a tener una estructura de este estilo, entonces al haber esta factorización acá, va a quedar justamente un e elevado a k módulo de z multiplicado por otro e elevado a k módulo de z', en lugar del z menos z' usual que aparece aquí arriba, por ejemplo. ¿Ok? Ahí.
Entonces, esta combinación de módulos de Z y Z' es la que va a ser causante básicamente de la relación Cherenkov hacia atrás. Entonces, nosotros hemos calculado esta función de Green para los otros casos análogos, ¿no es cierto? Cuando hay simetría cilíndrica y cuando hay simetría esférica, que básicamente módulo complicaciones algebraicas es la misma idea. Y ahora entonces voy a hablar de ciertas aplicaciones muy en general. La primera aplicación más típica de esto y la que fue bastante famosa, digamos, por una publicación en Science, igual en materiales planos, o sea, aquí tengo por ejemplo el vacío y aquí tengo un aislante topológico plano, poner una carga ahí frente al material. Entonces esa carga por el efecto magnetoeléctrico va a producir un campo magnético. Eso es lo interesante, digamos, de esta posibilidad. Y en esos, bueno, al principio la gente resolvió este problema por el método de imágenes, digamos, ¿ok? Incluso hicieron la cosa más complicada todavía, porque hasta donde recuerdo resolvieron la carga frente a un aislante topológico esférico y después tomaron el límite del radio tendiendo a infinito, digamos, que es ese. Entonces, con la función de Green estas cosas resultan relativamente simples. Por supuesto, esto es lo que ya está hecho, ahí recuperamos el resultado conocido. Y lo interesante que les llamó la atención a esta gente es que hay una imagen de un monopolo magnético, exactamente un monopolo magnético aquí que produce este campo, ¿se fijan? Este es el campo producido por un monopolo magnético puesto en menos R, es acá, ¿ok? Y lo mismo para la región inferior, digamos, arriba también hay otra imagen de un campo, de un monopolo magnético. Estas son imágenes, entonces no significa que estemos violando la propiedad básica de que divergencia de B es cero. O sea, nuestra electrodinámica satisface divergencia de B igual 0. Y eso es lo de siempre, ¿no es cierto? Nosotros, cuando usamos imágenes, no podemos, por ejemplo, si tenemos esta imagen, no podemos calcular los campos en esta zona. La imagen nos permite solamente calcular los campos aquí arriba. Y aquí arriba, claramente, la divergencia de esta carga B va a ser 0. ¿Okay? Bueno, generalizando un poco esa idea, y con el objeto de hacer la posibilidad de tener un experimento un poquito más manejable, entonces calculamos sin la función de Green, porque aquí la situación es más complicada, el efecto magnetoeléctrico de una esfera ahora potencial constante frente a un aislante topológico. Y aquí la complicación es que hay que combinar de alguna manera la simetría esférica con la simetría plana, para lo cual se usa un sistema de coordenadas biesférico que es el más adecuado. Y la idea de esto, digamos, era en principio generar el campo, o sea, esto va a generar el campo magnético por el efecto magnetoeléctrico, ¿no es cierto? Y queríamos ver si se podía medir, digamos, eso. Para lo cual contábamos con un colador experimental, digamos, que simplemente era experto en estos magnetómetros, centros de nitrógeno vacante en diamantes, una cosa por el estilo, que podían medir campos pequeños entre 10 a la menos 2 Gauss y 10 a la más 2 Gauss. Entonces, en ese sentido, nos arreglamos para generar los tamaños de la esfera, ¿no es cierto?, y la distancia adecuada para generar campos magnéticos de este estilo, digamos, que van hasta 0.3 Gauss y que entonces son susceptibles de ser medidos. Esto es para una esfera de 2 micras de radio, colocada a una distancia de estas micras que están acá. ¿Okay? Y el punto, el campo máximo se obtiene entonces cuando estamos en el punto, por supuesto, más cercano pues al aislante topológico. Entonces eso fue un cálculo interesante que no sabemos si alguna vez va a completar en alguna medición, pero es una cosa que podría hacerse con cierta facilidad, digamos, en principio. Ok, ahora entonces voy a hablar de la radiación de Vavilov. Perdón. Tal como está, así no. El de la carga incluso tampoco lo han hecho porque es difícil poner una carga puntual ahí, ¿ves? O sea, esa es la idea de nosotros, que poner una esferita, digamos, en un scanning tip podría ser una cosa más razonable que poner una carga puntual. Bueno, si ahora voy a hablar de la radiación de Vavilov-Cherenkov. El árbitro nos insistió en que pusiéramos Vavilov aquí a pesar de que nadie lo usa.
Entonces, en adelante voy a referirme a la radiación Cherenkov en el entendido que Vavilov también está, ¿no es cierto? Bueno, entonces recuerdo las cosas básicas. La radiación Cherenkov estándar se produce cuando una partícula, una carga, digamos, se mueve en un medio con una velocidad mayor que la velocidad de la luz en ese medio. La velocidad de la luz en el medio va a ser la velocidad de la luz normal en el vacío dividido por el índice de refracción. Así que es posible encontrar velocidades mayores que esas sin violar ningún problema. Se caracteriza porque es un frente de onda cónico, ¿okay? Se sabe cuál es el ángulo de ese frente de onda y también se tiene la distribución angular, digamos, la distribución de la energía radiada como función de la distancia y de la frecuencia. ¿Okay? Y la radiación de Cherenkov ha sido fundamental, como más o menos es bien conocido, en física nuclear, física de altas energías, física de astropartículas, etc. Fundamentalmente en la construcción de detectores, ¿no es cierto?, que nos permiten calcular los parámetros, digamos, de las partículas que producen dicha radiación. Bueno, entonces esta es la radiación estándar. Es interesante que hace bastante tiempo, ya en el 68, se predijo la radiación de Cherenkov reversa. O sea, que quiere decir que el cono, en vez de salir hacia adelante, digamos, de la partícula, sale hacia atrás. O sea, esto sería, por ejemplo, el frente de onda de la radiación reversa y este sería, digamos, el cono de esa radiación. ¿Se fijan? Esa radiación fue predicha, bueno, entre otras cosas, digamos, Bezelagos se preocupó de la electrodinámica en general de sistemas que tienen permitividad y permeabilidades negativas, ¿okay? Lo cual en principio es bastante extraño. Y obviamente, eso lo leí, digamos, en alguna parte, no hay ningún material natural que tenga mu negativo. Se pueden construir objetos en plasmas, por ejemplo, que tengan permitividad negativa sin problema. Y, bueno, entonces, esto requiere, la existencia de esta radiación, o de esta electrodinámica es bastante extraña, digamos, requiere que las velocidades de grupo sean negativas con respecto a las velocidades de fase, y uno puede probar de las condiciones de borde, digamos, de la ecuación de Maxwell, que en este caso tendríamos que tener una tríada KEH que sea izquierda, en vez de la tríada KEH que es derecha en la electrodinámica normal. Eso significa, en buenas prácticas, que el vector de Poynting, que básicamente sigue siendo de cruz H, ¿no es cierto?, tiene dirección justamente menos el vector de propagación K. Entonces el vector de Poynting, la energía se propaga en sentido contrario a la trayectoria de la onda. La gente entonces ha desarrollado un montón de trabajo en metamateriales para reproducir este tipo de comportamiento en objetos que uno construye en el laboratorio, digamos, que de alguna manera en ciertos rangos de frecuencia pueden satisfacer estas cosas. Entonces, el punto aquí es que esta radiación siempre se pensó que no era posible en medios naturalmente existentes. ¿Okay? Entonces, lo que nosotros mostramos es que sí, en efecto, tomando en cuenta el vacío y un aislante topológico, si uno hace incidir una carga, la radiación Cherenkov que se produce puede tener esa componente inversa. Pues. No voy a entrar en mayor detalle aquí porque se me acaba el tiempo. Lo que uno hace es usar la función de Green que ya calculó, digamos, por el caso plano. Tiene que construir la aproximación de campo lejano, digamos que es medio complicada. Uno lo hace con el método de la fase estacionaria. Bueno, y hago aquí un punto importante. El punto importante, de nuevo, es la aparición de esos factores módulo de Z más módulo de Z', que en la aproximación, o sea, para el caso normal, este R, digamos, está reemplazado por esto mismo, y que aparece un Z menos Z' al cuadrado, y esta es la expansión normal que reproduce el exponencial de acá. Cuando uno toma en cuenta el término teta, digamos, aparece naturalmente este R que tiene esta otra expansión, y esta otra expansión lleva un módulo aquí, de Z' coseno teta, y eso va a ser lo que va a causar realmente la relación hacia atrás. Entonces uno toma básicamente la densidad de carga y de corriente correspondiente a la partícula que viaja con velocidad v constante, ¿no es cierto?, en el espacio de Fourier,
hace la convolución con la función de Green y encuentra objetos de este tipo en los campos. O sea, los campos son lineales, digamos, en estos objetos, y estos objetos tienen la siguiente gracia, digamos. Este z menos aquí depende de 1 menos b n coseno teta, y este de 1 menos b módulo de coseno teta. Y además, cuando yo tome el límite de psi, o sea, estamos suponiendo que la partícula se propaga entre menos psi y más psi. Y después vamos a tomar el límite cuando psi tiende a infinito. Entonces, cuando yo tomo el límite psi tendiendo a infinito, el comportamiento de esas funciones es del tipo delta. ¿Ok? Eso va a querer decir entonces que solamente van a ser distintas de cero los campos cuando los argumentos de esta función sean cero. Entonces, en este caso, el argumento, estamos suponiendo aquí que b es positivo. Aquí me faltan pedazos que darían cuenta del caso si b fuera negativo. B es positivo, entonces esto solamente tiene un cero cuando coseno teta es positivo. Aquí, sin embargo, admite la posibilidad de que coseno teta sea negativo justamente por el módulo. Y esto entonces es lo que va a producir la radiación de Cherenkov hacia atrás, porque va a tener un cero para un teta entre pi medios y pi, que justamente es la dirección reversa de la propagación de la partícula. Entonces aquí mostramos, digamos, uno, digamos, hace o sea, el desarrollo opuesto, usted tiene que elevar al cuadrado los campos, etcétera, calcular la distribución espectral que está puesta aquí arriba. Sin entrar en mayores detalles, digamos, aquí hay gráficos que muestran entonces. Esta sería la radiación de Cherenkov normal, con teta tilde igual a 0, que solamente es hacia adelante, para diferentes valores de ese parámetro que mide cuánto ha viajado la partícula. Mientras más viaja la partícula, entonces estos lóbulos, digamos, se tienden al cono respectivo, ¿no es cierto? Esa es la idea. Entonces esto es lo normal, ahí no hay problema. Y esta es la radiación de Cherenkov completa con el nuevo término, digamos, que depende de teta, básicamente el término que va como teta cuadrado. Entonces aquí se ve claramente que hay radiación hacia adelante y radiación hacia atrás. El problema fundamental aquí claramente es la magnitud, ¿no es cierto? Aquí los puse, o sea, se pusieron análogamente al caso anterior para que se viera, digamos, que hay radiación hacia atrás, pero las magnitudes son totalmente diferentes. O sea, la radiación hacia atrás está muy suprimida respecto a la radiación hacia adelante, y eso se ve claramente cuando uno pone las cosas juntas. Aquí tenemos el diagrama entonces completo para psi relativamente grande, de modo que ya se ven los conos de la radiación de Cherenkov. Entonces, aquí está la radiación de Cherenkov hacia adelante, que es normal, y aquí está la radiación de Cherenkov hacia atrás, ¿se fijan? Entonces ustedes ven que hay una supresión básicamente de 10 al cuadrado, esta es la magnitud, digamos, de la radiación, con respecto a 10 a la sexta, o sea, hay una supresión de 10 a la cuarto con respecto a la radiación original. Pero es distinta de cero, digamos, y no está... O sea, es algo pequeño, pero sobre un cero legítimo. No es algo pequeño sobre otras contribuciones que podrían haber, digamos, y que ayudan a enmascarar la situación. Uno calcula entonces justamente hace la integral respecto al ángulo, ¿no es cierto?, para calcular la energía total radiada acá. Y eso permite visualizar muy claramente la razón entre la radiación hacia adelante y la radiación hacia atrás, digamos. Y el factor de supresión es este, que básicamente es el 10 a la menos 4 que veíamos antes. ¿Ok? Entonces, eso puede complicar un poco la detección, digamos, ahí yo no tengo idea de cómo son los detectores de esta radiación Cherenkov, si son suficientes o no. Lo que sí quiero comentar es que esa radiación de Cherenkov sí se ha detectado, la radiación de Cherenkov reversa, en metamateriales a básicamente estas energías, a estas frecuencias, quiero decir, pero que son bastante menores de las que nosotros trabajamos. Nosotros estamos en el rango de frecuencias básicamente entre 2 y 4, entonces por el estilo que corresponde al espectro de Cherenkov normal. Pero sí ha habido detección entonces de radiación de Cherenkov hacia atrás en estas frecuencias. Y también pudimos calcular para nuestro caso la potencia radiada por unidad de frecuencia, fijan, ¿okay?, que da para diferentes frecuencias estos valores. Y hay otros cálculos, no mediciones todavía, de esa
frecuencia radiada por unidad, esa potencia radiada por unidad de frecuencia, de nuevo en esos metamateriales, digamos, en esta referencia. Y ellos encuentran entonces que en ese rango de frecuencias, que estaría por aquí, digamos, predicen, digamos, que va a haber un máximo de radiación de Cherenkov hacia atrás de esta magnitud. ¿Okay? Entonces nosotros básicamente estamos como 3 órdenes de magnitudes abajo. O sea, entonces eso no sé si... O sea, aquí falta la mano de algún experimental para que nos ayude a determinar si tiene algún sentido esto o no. ¿Okay? Pero en todo caso es interesante que ocurre esta situación. Y tenemos una interpretación que nos gustaría explorar con más detalle, que es la siguiente, se fijan, o sea, en estos materiales siempre tenemos una carga y esa carga produce una imagen que es un monopolo magnético y una carga eléctrica. La imagen monopolar básicamente va como teta y la imagen de la carga eléctrica va como teta cuadrado. Entonces eso en el caso estático. En el caso dinámico uno podría pensar que si las cargas se mueven, las imágenes también se mueven. Eso no es muy claro porque en el caso dinámico identificar las imágenes no es muy claro. O sea, no es obvio que vayan a ver, que se puede interpretar pues en términos de imágenes la radiación. Pero la idea sería esa, entonces, que hay cargas magnéticas que también van a tener un Cherenkov hacia adelante normal, ¿ok? Y que ese Cherenkov hacia adelante normal de la carga magnética sería justamente en dirección contraria de la carga original que lo produce. Y lo mismo la carga eléctrica. Aquí hay problemas de testear esa idea, digamos, pero podría ser una manera de entender qué es lo que está pasando. Entonces esto sería como análogo a la radiación de transición, si ustedes quieren, con la diferencia que está bastante más localizada. La radiación de transición es medio dirigida hacia adelante, hasta donde tengo entendido. Entonces esa sería una posibilidad que nos gustaría explorar, digamos, en el futuro, de ver si esa idea de entender mejor el modelo tiene sentido. El hecho es que entonces esto era algo inesperado, digamos, porque no se pensaba que en materiales normales se pudiera tener radiación de Cherenkov hacia atrás y hay que ver qué pasa en el futuro. Bueno, no voy a hablar entonces del resto de las cosas, sino que vamos a terminar, digamos, haciendo notar algunos tópicos pendientes que nos va a interesar discutir. Así como calculamos el campo magnético de la esfera frente al aislante topológico, es mucho más simple, y eso no lo vimos antes, es pensar que tengo un condensador semiesférico cargado con más B y menos B, y eso rodeado por un cascarón de aislante topológico. Entonces ahí también se va a producir el efecto magnetoeléctrico, va a haber campo magnético y todo, y eso es mucho más fácil de calcular, digamos, que el caso complicado de la esfera frente al plano. También nos va a interesar terminar la discusión de la radiación dipolar general frente a aislantes topológicos. O sea, si uno pone un dipolo frente a un aislante topológico, sería interesante ver cómo va a ser la radiación que se produce. Y ahí hay problemas complicados porque, digamos, como hay paredes planas, o sea, hay una interfaz, entonces decir que lo que es el R tendiendo a infinito. En el caso de la radiación Cherenkov todo está muy localizado, entonces ahí no hay mucho problema, pero cuando tengo paredes, si me pongo por acá, el R tendiendo a infinito va a corresponder a ρ grande o z grande, etcétera, y eso hace diferencias complicadas. También nos va a interesar reanalizar justamente el reverse Cherenkov radiation, justamente por esa idea, a ver si funciona, o calcularlo de otra manera, digamos, eso sería muy interesante porque como es un efecto nuevo, entonces uno debería tener varias maneras de hacerlo para convencer al resto. También estamos interesados en el estudio de la electrodinámica en materia quiral, que significa escoger el teta de X ahora dependiente linealmente de las coordenadas de X y de T. Esa es una manera... Y esos parámetros tienen una interpretación concreta, digamos, desde el punto de vista microscópico, eso sí. Después queremos también ver, y este es un problema interesante que ha sido sugerido por Kostelec y también por Alberto,
y motiva un poco la conexión un poco al revés, digamos. En el modelo de Kosteleki, modelo extendido, hay muchos términos nuevos en la interacción de los fermiones, ¿no es cierto?, que son los que codifican justamente las posibles violaciones. Entonces sería interesante ver esos términos nuevos en el lagrangiano de Dirac o en el hamiltoniano de Dirac, si tienen alguna representación en términos de materiales en materia condensada. De hecho, uno de ellos sí ya se puede mapear, digamos, directamente al caso de materia condensada. ¿Okay? Entonces hay que ver, hay muchos otros más. Y según Kosteleki, esos materiales podrían construirse en el laboratorio. Eso no me queda claro. Otro aspecto interesante es el estudio de la mecánica cuántica en aislantes topológicos. Por ejemplo, un caso muy simple que no es tan trivial es el cálculo de cómo se mueve una partícula en presencia de un campo magnético y en presencia de un aislante topológico. Entonces el problema es que en la interfase la condición de borde no me permite tener nomás un puro campo magnético al lado derecho, sino que me incluye naturalmente un campo eléctrico. Entonces estoy obligado a considerar, digamos, la superposición, entre comillas, de esos dos problemas que podría no ser trivial. Y finalmente nos interesaría estudiar la teoría de campos en espacios con bordes e interfaces. O sea, me da la impresión de que la gente que considera bordes, considera el borde y que no hay nada al otro lado. A nosotros nos interesa, digamos, que haya una interfaz donde haya algo aquí y algo al otro lado también. Pero que eso se podría considerar como una superposición de dos espacios con bordes, ¿no es cierto? Uno a este lado y uno a este otro lado. Y ver, digamos, posibles aplicaciones de esta teoría de campos en cálculo de procesos interesantes. Muy bien, entonces eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias por su atención y terminamos. ¿La presentación de preguntas? Sí, dos asuntos. Creo que todo al inicio, si te he comprendido bien, tú has dicho que hay experimentos que indican una estructura gradual a la escala de Planck. ¿A qué experimento no lo has dicho? No hay experimentos, no se llama. Digamos, casi la mayoría de las teorías de gravitación cuántica parten de ese supuesto. Sí. Pero experimentos no hay ninguno, digamos. Entonces coincidimos con esto. Claro. Y la otra pregunta, la parte central de la charla eran como modificaciones de las ecuaciones de Maxwell en este sentido. Mi imagen es que Maxwell es algo clásico. Si aumentamos mucho la energía, vemos efectos cuánticos, y si la aumentamos muchísimo más hasta la escala de Planck, vemos tal vez efectos de rompimiento de simetría de Lorentz. Pero ahora tú modificas ecuaciones clásicos para ya incluir estos efectos, entonces ¿a qué escala energética se refiere? No, pero aquí ya, una vez que usamos ya la electrodinámica esférica, nos olvidamos del problema de la violación de Lorentz. Pues digo, son problemas distintos. ¿Ves? Antes estaba pensando el problema de la violación de Lorentz en las teorías fundamentales que tenía que ver con la gravitación cuántica, cosas por el estilo. Ahora no. Ahora me interesa nomás la electrodinámica cuántica a nivel de medios materiales realizables en el laboratorio, donde los parámetros de violación que ya iban a tener un sentido físico claro y no van a estar suprimidos por miles de órdenes de magnitud, como en el caso actual, porque se viola Lorentz naturalmente en esos medios. O sea, la parte 1 no tiene nada que ver ya con la motivación original, pues por eso digo que es un cambio de punto de vista. Muy interesante. En particular, pues, muchas gracias por la charla, estuvo muy interesante. Una de las cosas que me pareció interesante es que en estos materiales que yo desconocía, aparece este acople que se parece o es casi idéntico del acople de una acción al resonancia. Entonces la pregunta que sale naturalmente es, ¿no se puede usar la presencia de un efecto clásico inducido por la presencia de este tipo de materiales como amplificador en la búsqueda de acciones? O sea, generalmente tienes el problema de que tienes un acople con
la acción que es un débil, y luego viene elevado al cuadrado, y vas a tener. Pero si tienes un efecto, llamémoslo clásico, que sería este, y lo que le añades ahora es una pequeña modificación, vas a tener un término que va a ser lineal en la acción. Entonces, no se puede usar toda esta tecnología para diseñar un mejor detector de acciones. Perdón, yo creo que sí. Mi impresión es que justamente si Kiwi propuso las acciones de esa manera, digo, para decir, como son tan débiles interactuando y masa tan pequeñito, veamos qué pasa cuando yo lo acoplo a campos eléctricos y magnéticos fuertes que yo tengo en el laboratorio. Esa fue su idea, o sea, yo no he seguido mucho ese lado del... Claro, pero ahora tú tienes una manera de generar no solamente campos eléctricos y magnéticos fuertes, sino un término que es idéntico al de la acción. No, pero sí es, o sea, ese es el mismo término. Por eso lo llamamos el término restringido, porque la única diferencia es que en el caso de Kiwi, la acción es dinámico y en este caso la acción es una característica del medio. Sí, o sea, ¿Alguna otra pregunta? En principio, una acción dinámica sí se puede en estos materiales, pero no representa como una partícula fundamental en el sentido de las energías. No tiene que ver con bombeo de carga, pero sí se puede Pero eso es lo que me refiero yo. Yo me refiero a buscar las acciones de verdad, las acciones de usando esto. Yo sí, ahí sí tengo un comentario. Hay una persona, un doctor en la Universidad de Halle, y él sí viene de la parte de materia con esta y está diseñando unos especies de detectores usando estratos topológicos para poder medir en principio ya sea materia oscura o también este tipo de acciones. Entonces él está en ese proceso, pero apenas están en la parte de implementación o de diseño del detector, todavía no llegan a la parte experimental, están en la parte de cálculos todavía. Por ejemplo, en el caso de estrellas de neutrones que tienes campos magnéticos muy fuertes, ¿no se podría también probar ese tipo de electrodinámica con acción? Porque imagino que los efectos serían enormes, ¿no? Y a lo mejor es cotas importantes. sí, esa idea de extender la aplicación a cosas que no sean la pura funcionamiento de donde está, sí es muy interesante, pero ahí yo no he investigado mucho, digamos. Una buena sugerencia, probablemente. Si no hay más preguntas, agradecemos nuevamente.